Buenos días con todos, mi nombre es Delia Montes y el día de hoy continuaremos con la creación de tablas dinámicas parte 7. Hoy nos centraremos en panel de control o dashboard. ¿Qué es un panel de control? Un panel de control o dashboard nos va a permitir que mediante el uso de un tablero nosotros podemos visualizar y tener una lectura de una manera mucho más dinámica, ¿ok? Sobre ventas, ingresos, salidas, dependiendo el rubro de nuestra empresa, para la toma de decisiones de una manera bastante sencilla. Pues se podrán dar cuenta que tenemos todo un informe y es bastante dinámico. Visualmente podemos interpretar qué es lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Por ejemplo, si se dan cuenta que a la mano izquierda tenemos una tabla dinámica en la cual nos está mostrando por año las ventas, el importe, el IGB y el monto total de ventas. Aquí tenemos una escala de tiempo en el cual nos está mostrando los trimestres. Aquí tenemos una segmentación de datos por vendedor, una segmentación de datos por año y una segmentación de datos por tienda. A la mano derecha tenemos un gráfico dinámico de productos, de vendedores y de clientes. Entonces, todos estos gráficos, tablas, se va a poder controlar mediante estos tableros. Entonces, por ejemplo, si me gustaría visualizar solamente la venta del año 2014, le voy a dar un clic y observaremos a continuación que automáticamente todos nuestros tableros, gráficos y todo lo demás se ajusta dependiendo del botón al cual nosotros hemos seleccionado. Aquí podemos ver qué producto se vendió más en dicho año 2014. Podemos ver que las grapas tuvo mayor salida, qué vendedor realizó o tuvo una máxima venta. En este caso podemos notar que fue Blanca, que vendedor vendió menos. En este caso podemos notar que fue Isabel. Entonces esto nos permite la toma de decisiones de una manera mucho más dinámica. Podemos ver tanto en el área de recursos humanos, logística, marketing tal vez. Aquí podemos visualizar qué cliente fue el que nos compró más, tal vez de tal manera poder cómo beneficiamos a este cliente por haber comprado más en nuestra empresa, ¿no? Y vemos también al cliente que compró menos, en este caso Pedro Muñoz, y ver la manera de tal vez reforzar, canalizar las ventas y reforzar más para que este cliente pues consuma, ¿no? Que tenga más ventas y de tal manera pues incentivar, ¿no? Entonces también podemos ver las ventas que se realizó dicho producto. Por ejemplo, en el año 2014 tenemos este monto de venta, 1.720.806, y en el año 2015 podemos notar que las ventas no nos fue tan bien comparando con el 2014. En 2015 fue 955.000, como que tuvo una baja. Entonces aquí podemos visualizarlo. También podemos ver la venta por tienda. Tal vez si nos centramos en Callao, la tienda de Callao, podemos notar que el producto que se vendió en Callao fue los lápices, tuvieron mayor acogida. Aquí podemos ver la vendedor que realizó la máxima venta, mínima venta, los clientes que compraron más, compraron menos. También los montos dependiendo a cada mes. Aquí está. Entonces tenemos una lectura bastante rápida. Ahora, para poder elaborar este dashboard, lo que se ha hecho previamente es crear una tabla dinámica y de esa tabla dinámica insertar un gráfico dinámico. Como pueden ver aquí, productos, su gráfico dinámico, vendedores, su gráfico dinámico, clientes, su gráfico dinámico. Hemos creado 3 tablas dinámicas por separado, 4 en total con esta tabla dinámica correspondiente a las fechas. Entonces, cada tabla dinámica tiene su gráfico dinámico correspondiente, al cual hemos seleccionado este gráfico dinámico y lo hemos copiado y ubicado aquí en este panel, en este dashboard. ¿Okay? Hemos también vinculado nuestra segmentación de datos o escala de tiempo con cada uno de estos gráficos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues esto ya hemos visto en la clase anterior. Al darle clic derecho en conexión de informes, teníamos que marcar todas estas casillas. Entonces, acompáñenme
para poder mostrarles el detalle de cómo crear esta tabla dinámica o dashboard. Vamos. Muy bien, entonces comenzaremos con la creación de nuestro panel de control o dashboard. Vamos a hacer uso de esta base de datos en el cual podemos visualizar la fecha de venta, el nombre del cliente, el precio del producto, cuánto fue el impuesto del IGB, cuánto fue el total, el nombre del vendedor, el producto que se vendió y la tienda en el cual se realizó dicha venta. Entonces haremos lo siguiente, nos iremos al menú insertar, tabla dinámica. Vamos a insertar esta tabla dinámica en la hoja correspondiente a dashboard. Seleccionaremos la celda, aceptamos. Visualizaremos solo la fecha, el IGB y el total. Entonces tendríamos esta presentación. Trimestres es el campo que no deseo visualizar, entonces simplemente adiós campo de trimestre. Si expandimos esta lista, podemos visualizar por años. ¿Ok? Voy a cambiar el formato de general por contabilidad. Listo. También aquí vamos a cambiar el formato de número a contabilidad y ya está. Perfecto. Ahora lo que haremos es crear un gráfico dinámico correspondiente a esta lectura, a esta tabla dinámica, o podemos insertar una escala de tiempo. En este caso creo que podríamos utilizar escala de tiempo. Nos iremos al menú diseño, al menú analizar, insertar escala de tiempo. Voy a seleccionar el campo de fecha, aceptamos. Listo, entonces por aquí iremos agregando nuestro panel de control para poder tener un mejor acceso a nuestra tabla dinámica, para poder visualizar nuestro resumen. Entonces aquí voy marcando los meses y automáticamente se podrán dar cuenta que me muestra el resumen. También podríamos visualizarlo por trimestres. Entonces de esta manera tendríamos una presentación un poco más detallada. Muy bien, creo que por trimestres por el momento quedaría bien. En la parte superior tenemos también una sección de estilos de escala de tiempo, al cual podemos seleccionar para tal vez dar un mejor diseño, un mejor acabado, una mejor presentación. ¿Ok? Entonces podríamos optar por usar este estilo. Muy bien, ahora vamos a crear otra tabla dinámica. Regresaremos a nuestra base de datos, volveremos a darle clic dentro de dicha base de datos y nos iremos al menú insertar, tabla dinámica. En esta ocasión crearemos esta nueva tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, al cual marcaremos esta opción y le daremos clic en aceptar. Notaremos que nos crea una hoja nueva. Ahí cambiaremos el nombre, en este caso lo llamaremos productos. Esta segunda tabla dinámica nos permitirá visualizar la información del producto y el total vendido por dicho producto. Así, producto y total. Muy bien. Me interesa de esta tabla dinámica no la información textual, sino me gustaría ver la información mediante un gráfico dinámico. Entonces le daremos clic a esta tabla dinámica y en el menú analizar nos aparecerá gráfico dinámico. Vamos a utilizar un gráfico dinámico, puede ser tal vez de barras. Aceptaremos, aquí está. Me interesa visualizar solo las barras y la lectura de los ejes tanto vertical como horizontal. Estos botoncitos que vemos aquí pues vamos a ocultarlos. Para ello le vamos a dar un clic derecho y en la parte inferior hay una opción que dice ocultar todos los botones. Vamos a darle clic y listo, de tal manera que solo nos quedamos con la información que deseamos visualizar. Esta etiqueta o esta leyenda con nombre total también la sacaremos, presionaré suprimir. Estos valores también, ok, correspondiente al eje horizontal, lo sacaré, chao. Ahora voy a cambiar el diseño. Nos vamos a ir aquí al menú diseño y buscaré un diseño en el cual me muestre los campos con las etiquetas correspondientes. Creo que me quedaré con este diseño.
Voy a volver a borrar aquí el eje horizontal, chao. Cambiaré el nombre del encabezado por productos. Listo. Podemos aumentar más el tamaño. Ya está. Me gustaría visualizar estos valores con el formato de moneda. Entonces le voy a dar dos clics. Notaremos que aparecerá esta ventana. Voy a buscar la sección que dice número y cambiaré la categoría a contabilidad y listo. Solo cambio uno. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que no se seleccionó todo, solo seleccionó uno de ellos. Aquí notamos que ya acaba de seleccionarse los cuatro, entonces voy a volver a modificar esa configuración. Nuevamente me ubicaré, le he dado clic aquí a las opciones de etiqueta. Aquí busco un número y nuevamente cambiaré a contabilidad. Listo. Ahora voy a cambiar el color. El color de ese contenido pues lo cambiaré en negro para que se pueda visualizar cuando la barra sea un poco más angosta. Muy bien, ya tenemos la presentación tal cual lo requeríamos. Le vamos a dar clic, control C y llevaremos este gráfico aquí a nuestro panel de control o a nuestro dashboard. Aquí está. Voy a reducir un poco el área para poder aprovechar de alguna manera un poco más los espacios. Todos los elementos puedan ser visibles en este espacio. Esa es la idea, que podamos visualizar todo en este pequeño espacio. Muy bien, entonces más o menos por ahí. Listo. Ahora ya tengo la información por productos. Ahora necesito otra tabla dinámica que me muestre otro gráfico adicional, pero esta vez será por vendedores. Volveremos a realizar el procedimiento. Regresaremos a la base de datos, le daremos clic a nuestra base de datos correspondiente a las ventas. Nos iremos al menú insertar, tabla dinámica y dejaremos marcada la opción que dice nueva hoja de cálculo. Le daremos clic en aceptar. Aparecerá una nueva hoja, aquí lo llamaremos vendedores. Visualizaremos solo la venta por vendedor y el total, aquí está, listo. Ahora elaboraremos o insertaremos otro gráfico dinámico. Menú analizar, gráfico dinámico. ¿Qué gráfico podríamos utilizar? Puede ser tal vez uno circular. Nosotros podemos usar cualquier gráfico que creamos correspondiente. Puede ser línea también. Okay, entonces podemos seleccionar el que mejor se ajuste. En este caso creo que podríamos usar este tipo de gráfico. Le daré clic en aceptar. Ya está. Igual como hicimos hace un momento, voy a cambiar el diseño por uno de ellos que me muestre la información correspondiente. Tal vez podríamos optar por este diseño estilo 9. Voy a ocultar todos los botones. Aquí en vez de total pues cambiaremos el encabezado a vendedores. Igual como hicimos hace un momento, aumentar el tamaño para que se vea acorde al estilo. Podríamos utilizar incluso este diseño. Acabo de cambiar el modelo o el estilo al estilo 3 y modificaré la presentación. Le voy a dar clic a los cuadros o a las etiquetas correspondientes y visualizaremos las propiedades. Nuevamente marcaré, aquí está, igual como hicimos hace un momento. Vamos a visualizar aquí, le daré clic a opciones de etiqueta,
Vamos a visualizar el nombre, está ok, pero no queremos ver porcentajes, tal vez me gustaría ver los valores. Ahí está. Y como estoy visualizando los valores, pues podríamos aprovechar en mostrar la información con contabilidad para que sea un poco más leíble. Así. Ya está. Esta leyenda, pues, chao. Considero que ya no la necesitamos. Vamos a reducir un poco el ancho, el espacio de mi gráfico. Lo estoy editando un poco para que de alguna manera hagamos un poquito más de espacio para poder ver de una forma más limpia nuestro gráfico dinámico. Bien, ahí quedaría perfecto. Voy a llevarse un poquito más a la derecha. Ahora nos llevaremos este gráfico. Control C y aquí Control V. Voy a cerrar este panel. Recuerden que tenemos que organizar todos nuestros gráficos en el espacio que tenemos a continuación. En este gráfico voy a ocultar estas líneas. Ya está. Muy bien, entonces vendedores podríamos ubicarlo en este lado de la pantalla. Voy a reducir un poquito más por aquí. Entonces ya estamos ajustando el espacio. Listo. Recuerden que la idea es que en este espacio pueda visualizar todo sin necesidad de estar avanzando con la barra espaciadora a la derecha o a la izquierda. No, la idea es que todo entre en este espacio. Perfecto. Entonces ya vamos ajustando todo. Ya tenemos la información por producto, la información por vendedores. Voy a aumentar el tamaño para que sea acorde el gráfico dinámico anterior. Perfecto. Ya está. Muy bien. Necesito un poco más de espacio aquí para que sea leíble la información. La idea es que pues todo lo que tenemos aquí se vea. Listo. Muy bien. Ahora nos falta otro gráfico dinámico. Hay que crear otra tabla dinámica ahora correspondiente a, tenemos producto vendedor, fecha vendedor, ¿qué más? A ver, por cliente. Sí, por cliente también podríamos crear otro gráfico dinámico. Entonces vamos a crear un tercer gráfico dinámico por cliente. Nuevamente iremos a la base de datos, clic, insertar tabla dinámica. En una nueva hoja aceptaremos. Y aquí será por cliente. O podría ser por fecha. Bueno, nosotros podemos escoger los campos según requiera nuestro informe. Entonces aquí tal vez cliente y total. Listo. Tenemos nuestra base de datos por cliente. Y lo mismo, insertaremos acá en el menú analizar un gráfico dinámico. Este gráfico dinámico podría ser columnas, ya hemos utilizado barras, hemos utilizado gráfico circular, podría ser tal vez por columnas. Ok, aceptaremos, ahí está. Ocultaremos los botones que no necesitamos, chao botones. Y aquí podríamos considerar si la información según vemos este gráfico, yo creo que podría quedar tal cual. Vamos a modificar el diseño, puede ser este, pero ocultaremos las etiquetas de datos y visualizaremos los ejes para poder tener una mejor interpretación. Okay, entonces vamos a borrar este total para tener una mejor interpretación de la información. Muy bien, nos llevaremos este gráfico. Voy a cambiar este encabezado. Aquí puede ir cliente.
copiaremos control C, control V. Cerraremos este campo. Y como es un poco más grande este gráfico, entonces podemos utilizar este espacio y podemos reducir un poco la altura. La idea, vuelvo a repetir, es que los gráficos dinámicos puedan ubicarse en el espacio correspondiente. Vamos a llevar esto un poco más arriba, esto un poco más arriba, para poder ocupar mejor, organizar mejor nuestros espacios. Entonces ya tenemos este espacio, este gráfico. Muy bien, ahora por último voy a borrar el filtro que habíamos aplicado a nuestra escala de tiempo. Ahora, por último, necesitamos agregar aquí nuestros paneles, la segmentación, los controles. Acuerdan que ya hemos hecho esto la clase pasada. Vamos a insertar segmentación de datos correspondiente a esta tabla dinámica. Entonces le vamos a dar un clic a la tabla dinámica, nos iremos al menú diseño, al menú analizar, segmentación de datos. ¿Qué botones necesitaremos para aplicar el filtro correspondiente a este dashboard? Pues podemos visualizar tal vez por tiendas. Podemos visualizar también otro panel de control aunque tenemos la segmentación de datos por años, entonces podríamos crear otro por totales, no, vendedor, podría ser por vendedor. Y creo que fecha ya tenemos, cliente ya tenemos, la información, tal vez por trimestres, para apoyar un poco la información de nuestra escala de tiempo, o algo más simple, tal vez por años. Ya, vamos a darle clic en aceptar. Aquí está. Entonces vamos a agregar estos tableritos, vamos a ajustarlo. Hemos visto ya en una sesión anterior cómo trabajar con la segmentación. Vamos a reducir las columnas, tal vez 3 columnas quedaría perfecto. Para años también podríamos reducir la altura. Aquí está. Para años, o es más, ubicarlo también en esta zona y utilizar 2 columnas. Listo. Lo mismo para tienda. Vamos a organizarlo aquí. La idea es que encaje en este espacio. Voy a reducir la altura también y vamos a insertar tal vez 3 filas. Entonces ahí está. Recuerden que la idea es que podamos visualizar todos los elementos en la pantalla sin necesidad de poder desplazarnos. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro panel de control. La idea es que cuando yo le dé clic a uno de estos controladores o botones, pueda cambiar todos nuestros gráficos, incluso esta tabla dinámica. Si se dan cuenta, en estos momentos este panel o la segmentación solo responde a la tabla dinámica que insertamos en un inicio, a esta. Los gráficos no cambian, ¿ok? No cambian para nada, pues esto se debe a que estos paneles no están controlando, no están vinculados a nuestras tablas dinámicas que hemos creado por separado. A las tablas dinámicas que hemos creado acá, vendedor y cliente, pues no están vinculados. El procedimiento es sencillo, lo que debemos de hacer es enlazarlo. Y para poder enlazarlo le daremos clic a cada uno de estos paneles. En este caso comenzaremos con la escala de tiempo, le daremos clic en opciones, conexión de informes. Y si se dan cuenta, tenemos que activar todas estas tablas correspondientes para que la conexión se vincule. Le vamos a dar clic en aceptar.
Ahora observaremos. Si presiono el cuarto trimestre, notaremos que ya toda la información de nuestros gráficos dinámicos acaba de cambiar. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Cambió. Cuarto trimestre, cambió. Si se dan cuenta, cambia. ¿Ok? Ahí está. Ahora tenemos que hacer lo mismo con esta segmentación de datos. Entonces ahí se podrán dar cuenta que automáticamente todo cambia. También haremos algo. Vamos a darle clic derecho o opciones. Aquí en vendedor, opciones. Vamos a ir a esta opción que dice configuración. ¿Para qué? Para ocultar los elementos que no contienen datos. Esto lo hemos visto en sesiones anteriores. Lo mismo aquí, clic derecho, configuración, ocultar elementos que no contienen datos. Eso lo hemos visto antes. Te invito a visualizar ese video. Dejaré el link correspondiente para que puedan repasar el tema que vimos correspondiente a esta configuración. ¿Ok? Aceptamos. Listo. Entonces vamos a volver a probar. Voy a borrar el filtro, voy a borrar el filtro. Tenemos esta tabla, este panel de control o este dashboard. Vamos a suponer que me piden, ¿sabes? Deseo visualizar la venta por meses. Quiero ver el mes de mayo, pero correspondiente al año 2015. Quiero ver las ventas del mes de mayo correspondiente al año 2015. Ahí está. Entonces aquí estamos viendo las ventas del año 2015, mes de mayo. Vemos los clientes y las tiendas. Lo hemos vendido en la tienda Callao, Centro, San Juan y Surco. Y esos son los vendedores. Entonces, ¿qué podemos visualizar aquí? Podemos ver que el producto que se vendió en esa fecha fueron lápices, aquí está, los vendedores. Y aquí, si miramos en este gráfico dinámico de vendedores, incluso podemos tener una lectura cuál de estos vendedores pues vendió más. A simple vista podemos ver que fue Blanca vendió más. ¿Qué vendedor vendió menos? Pues podemos visualizar que María fue la vendedora que realizó menos venta. Entonces aquí podemos tomar decisiones, ¿no? Si necesitamos de alguna manera premiar al mejor vendedor, pues ya tenemos esta lectura. También ver de manera logística, ¿no? Qué producto se vendió más en ese mes. Tal vez necesitamos hacer más publicidad, ¿no? Un trabajo de marketing para que los productos también tengan más acogida, o saber por qué este producto se vendió más en ese mes. Bueno, aquí están los clientes. También podemos ver qué cliente compró más. En este caso veo que fue Denise Torres, compró más esta cliente. Tal vez ver la manera de premiar a nuestros clientes por haber comprado más productos, y ver, por ejemplo, qué cliente compró menos. En este caso podemos notar que fue Luis Morales. Tal vez llamar al cliente, realizar una labor de campo y ver, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no compró más el producto? ¿Cuál fue el motivo? Y todo lo demás. Y aquí podemos ver las ventas. Entonces voy a soltar esto. Un último ejemplo. Tal vez quiero ver las ventas por tienda. Me gustaría ver la venta en San Miguel. Aquí está San Miguel. ¿Qué producto se vendió más en San Miguel? Los vendedores, los clientes. Entonces, como podrán notar, con este dashboard tenemos una lectura completa para la toma de decisiones dependiendo del área correspondiente, ¿no? Tanto área de recursos humanos, área de logística, ventas, no sé. Para de esta manera poder, pues, como les vuelvo a repetir, la toma de decisiones sea un poco más práctica, más fácil, ya que es una lectura bastante sencilla lo que vemos a continuación. Bien, entonces esto hemos visto, este fue el tema correspondiente al día de hoy, a nuestra sesión número 7. Espero que pongan en práctica como siempre. Recordarles que tienen el link del archivo
para que puedan trabajar en la descripción de este video, y las sugerencias que deseen o las consultas, pues házmelo saber agregando los comentarios correspondientes. Muy bien, eso es todo. Les agradezco por acompañarme el día de hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Bye.